Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal predilecto de Chismecito Turco, donde las novelas cobran vida fuera de la pantalla y el drama nunca descansa. ¡Qué felicidad inmensa tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén disfrutando de un día espectacular, rebosante de vibras positivas y, como no, con las antenas bien puestas para captar las últimas exclusivas del universo turco que tanto nos embelesa. Hoy, mis chismosos y chismosas, tenemos una bomba atómica, un notición que, con toda sinceridad, nos dejó a todos con la mandíbula desencajada. Una revelación que ha sacudido los cimientos del imperio Kanyaman de Method Demir. Así es, corazones, abróchense los cinturones porque hoy vamos a hablar de Kanyaman y de Method Demir, y no de cualquier cosa banal. No. Vamos a desmenuzar una noticia inédita, una primicia que emergió con fuerza este 28 de mayo de 2025. Sí, estamos viajando un poquitín en el tiempo porque este chismecito viene del futuro. Prepárense para el shock de sus vidas. Pero antes de zambullirnos de lleno en esta noticia que amenaza con incendiar las redes sociales, quiero recordarles lo importantísimo que es su apoyo para que este canal siga prosperando y trayéndoles las últimas exclusivas, los rumores más jugosos y las teorías más descabelladas del mundo del espectáculo turco. Así que si aún no se han suscrito, los invito con todo mi cariño a que hagan clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para que no se les escape ni un solo vídeo ni un solo chisme, y le den un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que están a punto de escuchar. Gracias de antemano por ser parte de esta maravillosa familia virtual. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, que la noticia quema. Desde que protagonizaron la archiconocida y exitosísima novela, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en tantos países de habla hispana, Kanyaman y Method Demir se catapultaron a la fama y se erigieron como una de las parejas más queridas, shippeadas y aclamadas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, una explosión de sentimientos que trascendía la ficción, su conexión, palpable, una energía que se podía sentir a través de la pantalla, y millones de fans alrededor del mundo soñaban, anhelaban y suspiraban con que ese amor, esa pasión arrolladora, traspasara la pantalla y se materializara en la vida real. Y aunque nunca jamás, confirmaron oficialmente una relación amorosa, los rumores, las especulaciones más bizarras y las esperanzas fervientes de los fans nunca jamás se extinguieron. Hubo momentos de acercamiento sospechosos, miradas cómplices que lo decían todo, fotos juntos fuera del set que encendían la chispa de la ilusión, comentarios insinuantes que alimentaban la fantasía de un romance secreto. Todo, absolutamente todo, contribuía a alimentar la ilusión colectiva de que algo más, mucho más, podría estar sucediendo entre ellos. Sin embargo, después de la vorágine que significó Erkenci-Kuş, cada uno tomó su propio rumbo, siguió su propio camino. Kanyaman se enfocó con determinación en su carrera internacional, protagonizando proyectos ambiciosos en Italia y otros países europeos, demostrando su talento en nuevos escenarios y conquistando nuevos públicos. Por su parte, Method Demir continuó brillando con luz propia en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más populares, talentosas y codiciadas del país, protagonizando éxitos de taquilla y conquistando el corazón de millones de espectadores. Ambos encontraron el amor en otros brazos, vivieron romances públicos y parecía que la historia de Kan y Demet, al menos románticamente hablando, había llegado a su punto final, a su capítulo conclusivo. Pero como bien dice el refrán, nunca digas nunca. Y es que, mis queridos amigos y amigas, la vida es una montaña rusa de emociones, da muchas vueltas inesperadas y el destino, ese juguetón e impredecible maestro de marionetas, a veces juega cartas que nos dejan boquiabiertos, nos sacuden hasta la médula. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. El 28 de mayo de 2025, fecha que quedará grabada a fuego en la memoria de los fans de Kan y Demet, la prensa turca estalló con una noticia bomba que dejó a todos en estado de shock, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la incredulidad pintada en el rostro. Kanyaman y Method Demir se casaron en secreto. Sí, mis oídos no me engañan, y los suyos tampoco. Después de años de silencio, de caminos separados, de otras relaciones amorosas, Kan y Demet se dieron el sí, quiero en una ceremonia íntima, discreta y privada, lejos de los flashes de las cámaras, del acoso mediático y de la mirada inquisidora del público. La noticia fue confirmada, agárrense de sus asientos, por un portavoz cercano a la pareja, quien, en un acto de valentía y osadía, reveló que Kan y Demet habían retomado el contacto hace algunos meses, después de una coincidencia fortuita en un evento benéfico de alto perfil que tuvo lugar en Estambul. Al parecer,
la chispa que los unió durante las intensas y apasionadas grabaciones de Erkénthicus nunca se había apagado por completo, permanecía latente, esperando el momento preciso para resurgir con más fuerza que nunca. Y al reencontrarse, al cruzar miradas nuevamente, se dieron cuenta, con la certeza que da el verdadero amor, de que ese sentimiento profundo, ese lazo inquebrantable, seguía vivo entre ellos, intacto a pesar del tiempo y la distancia. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, declaró la fuente anónima, con un tono de misterio y romanticismo. La conexión entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los atrae irremediablemente. Se miran a los ojos y se entienden sin necesidad de palabras, se complementan a la perfección. Decidieron darse una segunda oportunidad, escuchar a su corazón y, después de unos meses de un noviazgo discreto, alejado de la prensa y los paparazzis, decidieron formalizar su relación con una boda íntima, celebrada en la más estricta privacidad. La ceremonia, según las fuentes consultadas, se llevó a cabo en una lujosa villa privada en las afueras de Estambul, un paraíso terrenal rodeado de naturaleza exuberante y vistas panorámicas impresionantes. El evento contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, un círculo íntimo de personas que han acompañado a Cani Demet a lo largo de sus vidas y que han sido testigos de su crecimiento personal y profesional. Según los informes, fue un evento muy emotivo, íntimo y romántico, lleno de lágrimas de alegría, abrazos sinceros y promesas de amor eterno. Demet, como salida de un cuento de hadas, lucía radiante en un espectacular vestido de novia diseñado por un reconocido modisto turco, una creación exclusiva que realzaba su belleza natural y su elegancia innata. Por su parte, Can se veía apuesto, elegante y feliz en un traje hecho a medida, un atuendo que reflejaba su estilo sofisticado y su personalidad arrolladora. Obviamente, como era de esperarse, las redes sociales estallaron con la noticia. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok se inundaron de mensajes de felicitación, muestras de cariño y expresiones de alegría por la feliz unión de Can y Demet. El hashtag #CanDemet boda secreta se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos, alcanzando cifras astronómicas y demostrando el poderío del fandom Can Yaman Demet Özdemir. Los fans de la pareja, provenientes de todas partes del mundo, expresaron su alegría y emoción por la feliz unión, compartiendo fotos y vídeos de Can y Demet en Erkénthicus, recordando los momentos más memorables de su romance en la pantalla y celebrando el triunfo del amor verdadero. Pero, ¿qué hay de las exparejas de Can y Demet? Bueno, según los informes, ambos terminaron sus relaciones anteriores en buenos términos, sin dramas ni escándalos, y contaron con el apoyo y la comprensión de sus ex en esta nueva etapa de sus vidas. Al parecer, todo el mundo está feliz por Can y Demet, y les desean lo mejor en su matrimonio. Ahora bien, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿qué planes tienen Can y Demet para el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia de Erkénthicus? ¿Se mudarán a vivir a Italia, aprovechando la creciente popularidad de Can en ese país, o se quedarán en Turquía, echando raíces en su tierra natal? Por el momento, no hay información oficial al respecto. Sin embargo, algunos rumores que circulan con insistencia en los corrillos del mundo del espectáculo turco apuntan a que la pareja podría estar planeando un proyecto conjunto en el futuro cercano. Se habla de una posible película o serie de televisión en la que ambos serían los protagonistas, una producción ambiciosa que contaría con un gran presupuesto y un equipo de profesionales de primer nivel. Imagínense la bomba. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Can y Demet, una oportunidad única de verlos juntos nuevamente en la pantalla, derrochando química y talento. Mientras tanto, Can y Demet han pedido a los medios de comunicación y al público en general que respeten su privacidad en este momento tan especial de sus vidas. Quieren disfrutar de su matrimonio en la intimidad, lejos de la presión mediática y del escrutinio público. Y sinceramente creo que es lo que merecen, un espacio para construir su relación sin interferencias externas. En resumen, amigos míos, la noticia de la boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es una verdadera bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Después de años de caminos separados, el destino, ese maestro del azar, los volvió a unir y decidieron darse una segunda oportunidad. Y vaya que les funcionó. Se casaron en una ceremonia íntima y privada, rodeados de sus seres queridos, y ahora están listos para comenzar una nueva etapa en sus vidas, llenos de amor, ilusión y proyectos compartidos. Este es un claro ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la distancia y el tiempo no son barreras infranqueables y que nunca debemos perder la esperanza de encontrar a nuestra alma gemela.
Quién sabe, tal vez la persona que está destinada a estar con nosotros está a la vuelta de la esquina, esperando el momento oportuno para volver a entrar en nuestras vidas y cambiar nuestro destino para siempre. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa tanto como yo disfruté contándosela. Qué emocionante es ser testigo de historias de amor como esta, de ver cómo los sueños se hacen realidad y cómo el destino teje hilos invisibles que unen a las personas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí una vez más, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño y por ser parte de esta gran comunidad virtual. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Khan y Demet harán una buena pareja? Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Un abrazo gigante a todos y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan ni un segundo porque aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas y entretenidas. Hasta la próxima.